Muy buenos días a todos. Les agradecemos por su participación. Estamos pues en la segunda mesa de este ciclo de conferencias titulada La Independencia en Debate. Y bueno, somos el proyecto Narra la Independencia desde tu pueblo. En primer lugar queríamos comentarles de que ya pronto va a salir el tan esperado segundo concurso de ensayos, así que antes de empezar queremos pedirles que estén atentos a nuestras actividades a través del Facebook, ¿no? Ya en la última semana de agosto de este mes vamos a estar anunciando los detalles, así que síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y también en Instagram. Bueno, y hoy, en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, pues tenemos una mesa interesante titulada Bicentenario, Independencia y Comunidades Amazónicas. Y bien, vamos a presentar ahora a nuestros invitados. Tenemos dos invitados muy interesantes. Ellos son María Belén Soria y Cristian Ramírez, a quienes les voy a pedir que por favor se puedan presentar brevemente para que la audiencia los pueda conocer un poquito más. María Belén, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy María Belén Soria Casaverde, licenciada en Historia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y egresada de la Maestría de Estudios Amazónicos de la misma universidad. He participado en numerosos proyectos de investigación dirigidos por el doctor Pablo Macera desde 1996 hasta el 2018. Desempeñé como historiadora e investigadora en el Seminario de Historia Rural Andina, ¿no? Un centro que ustedes seguramente conocen, sobre todo los sanmarquinos, dirigido también por el doctor Pablo Macera. Bueno, he sacado a través de ese centro varias publicaciones relacionadas al quehacer, a la historia de la Amazonía. He hecho también varios eventos de exposiciones, etcétera, ¿no? Y entre las obras que tengo, pues está El Dorado Republicano, una visión oficial de la Amazonía, el discurso de las imágenes, y entre otras. Muchas gracias, María Belén. Ahora, Cristian, por favor, brevemente, si podrías presentarte. Campática, buen mediodía en Ayaninca. Bueno, los saludo desde la comunidad nativa Pampa Alegre. Para mí es un gusto estar presente en esta mesa y compartir con ustedes. Bien, yo soy bachiller en filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y estoy también a puertas de terminar la maestría en historia. Hace ya al cabo de 4 años me dedico a la docencia en instituciones educativas públicas y específicamente de la Amazonía y sobre todo en el ámbito de la UGLN Mantaro, comunidades nativas ayánicas. He tenido la posibilidad de ser por un año director en la institución educativa José Flores Nijamachi, la comunidad nativa de Kempiri. También he sido docente de comunicación allí, también docente de ciencias sociales, y hoy también me desempeño como director y docente de ciencias sociales en otra comunidad nativa, en la de Pampa Alegre, desde donde los estoy saludando. Bien, además vengo realizando algunas investigaciones propias que ya he expuesto en los cursos de la maestría en historia sobre historia y etnicidad respecto a las comunidades nativas ayánicas. Y esa es mi experiencia en docencia. También tengo experiencia en docencia en instituciones privadas en Lima. Y bueno, estamos aquí para la conversación y para lo que se pueda ir debatiendo sobre estos temas.
Cecilia, adelante. Juan Marcos, gracias. Bueno, mi nombre es Cecilia Méndez, yo soy de la casa, dándoles la bienvenida. Muchas gracias, Cristian, muchas gracias, María Belén. Es un placer estar justamente este Día Internacional de los Pueblos Indígenas hablando de este tema. Entonces, vamos a arrancar con una pregunta muy amplia que quiero formulársela primero a María Belén, como especialista, historiadora especialista en la Amazonía, ¿no? Durante tantos años publicando trabajos muy importantes, como ella dijo en el seminario de Historia Rural Andina, que tiene trabajos realmente pioneros sobre diferentes historias locales a lo largo del Perú. Entonces la pregunta es, quizá la pregunta que se hace mucha gente que nos está escuchando, de paso saludo a todos nuestros oyentes, bienvenidos al programa, y recordarles que este programa se transmite el segundo lunes de cada mes hasta diciembre, por lo menos este año, ¿no? Entonces la pregunta que quería hacerle a María Belén en primer lugar es ¿qué lugar tiene la Amazonía en las historias de la independencia, o si lo tiene, ¿no? Porque cuando uno estudia la independencia, y ahora que hablamos del bicentenario, ¿no es cierto? Eso es como un silencio, y si no es sin silencio, ¿qué es lo relevante de que nosotros entendamos, ¿no? En las historias que se han escrito sobre la independencia y el lugar que tiene o no tiene las diferentes regiones de la Amazonía en estas historias o en estas narrativas? María Belén. Gracias, Cecilia. Bueno, el ejercicio de la historia de la Amazonía en la historiografía peruana es un ejercicio reciente. Generalmente la Amazonía se lo ha abordado desde el campo de la antropología, la sociología, y recién en las últimas décadas nosotros los historiadores nos estamos ocupando de abordar esta temática, ¿no?, de la historia amazónica. Generalmente todo lo que se conoce de la Amazonía, lo poco, lo mucho, se encuentran en las crónicas misioneras, en los relatos de los viajeros, en los documentos oficiales que nos han hablado sobre la historia de la Amazonía, pero muy poco sobre la narrativa de las voces indígenas, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, hay que comprender también que la Amazonía es una región heterogénea, tanto geográfica, climática y sobre todo poblacional. A veces uno recuerda a la Amazonía pues solo como el espacio, ¿no?, del bosque, donde están las comunidades étnicas. No, también la Amazonía también tiene un espacio colonizado por las poblaciones mestizas desde la época colonial. Y entonces, y justo en este proceso de celebración del bicentenario, hay muchas voces regionales, de historiadores de la zona que están reivindicando sus personajes, sus héroes de esa zona, ¿no? Hay varios trabajos sobre Waldemar Espinosa, de Jorge Eduardo Vázquez Rodríguez, ¿no?, que nos habla de la batalla de Iguazurcos, que nos reivindica sus personajes como Juan Antonio Albuesa, entre otros, trabajos de Manuel Arturo Seminario Ojeda, del mismo Gustavo Montoya, que nos está trabajando también sobre la historia de Tarma, ¿no?, y sus personajes, Eliseo Talancha, en Huánuco, bueno, hay varios, ¿no? Bueno, este celebraciones del Bicentenario casualmente está abriendo espacios para estas nuevas narrativas, ¿no?, de reivindicación de las historias regionales. Y en esta reivindicación de las historias regionales está pues presente la Amazonía, la Amazonía donde están ubicadas las poblaciones mestizas, pero de las comunidades amazónicas muy poco se habla, ¿no? Muy poco. Y ese silencio, disculpa que te interrumpa, María Belén, ¿a qué se debe? Ese silencio se debe en parte a que ha habido muy poco interés de la academia en abordar estos temas. Intereses tal vez políticos, qué sé yo, ¿no?, contrapuestos, de invisibilizar siempre a estas poblaciones, tal vez por querer pues perseguir lo mismo que en la época colonial se ha hecho, ¿no?, apropiarse de sus tierras, ¿no? Pero vuelvo a interrumpir para repreguntar, y quizá ya pasando a la intervención de Cristian. Luego vamos a volver, María Belén, disculpa, pero vamos a seguir conversando. ¿No sería más bien también porque la Amazonía no estaba integrada? Bueno, las regiones de la selva central, lo que llamamos la selva central, sí, ¿no es cierto?,
por tanto se habla de Santos Atahualpa, pero las regiones de lo que se llama más el llano amazónico, no estaban integradas dentro de la dinámica colonial. Tal vez esa sería la razón por la cual no se escucha de la Amazonía, ¿no? No sé si... Bueno, no creo que, bueno, puede ser en parte, ¿no? Eso, pero por otro lado es porque las poblaciones indígenas son unas poblaciones que guardan sus tradiciones orales principalmente a través de eso, ¿no? De la historia oral. Son poblaciones agrafas, mucho tiempo, ahora claro, ya tienen una escritura, pero mucho tiempo estuvieron como poblaciones agrafas donde pues no podían materializar esas sabidurías, ¿no? Ahora eso, claro, están cambiando, pero inclusive también ahora hay investigaciones que pueden dar cuenta de la participación de estas poblaciones indígenas en el proceso de independencia. Claro que hay participaciones directas e indirectas, que si me gustaría y si me dan tiempo puedo explicarles, ¿no? Sí, gracias, María Belén. Ahora tenemos que pasar a Cristian, que nos está esperando con... No sé si nos escuchas, Cristian. ¿Sí? ¿Nos escuchas? Bien, ahora sí, los escucho perfecto. Por un momento, sí, por un momento perdí el audio, pero aquí estoy. Juan Marcos, adelante. Gracias, Cecilia. Cristian, a partir de esta exposición, queríamos preguntarte a ti, como tu experiencia de docente, ¿cuál sería pues la noción de independencia que tienen estas comunidades amazónicas? Tal vez nos puedas comentar un poco de qué piensan otros maestros como tú, tal vez maestros de la zona, tus estudiantes o las autoridades de la comunidad en general. De la noción de independencia, digamos, o la independencia, ¿no? Adelante, Cristian. Perfecto, gracias Juan, gracias Cecilia. Bien, primero quería comentarles una cosa muy importante, ¿no? En la mentalidad ayáninca, y para decirlo propiamente, en el lenguaje ayáninca no existe la palabra independencia. No hay ninguna palabra registrada. He podido revisar varios diccionarios sobre lengua ayáninca y ninguna existe esta palabra que conocemos nosotros de manera occidental como independencia. Claro, obviamente que la noción de independencia como persona, como ayáninca, como grupo, sí está muy presente, ¿no? Yo puedo decir que hoy en día las comunidades ayánicas se sienten independientes, tanto territorialmente, como culturalmente, como económicamente, ¿no? A lo largo de la historia reciente, desde la República hasta hoy, podemos marcar hechos importantes que le han dado la posibilidad de legitimidad a las comunidades nativas frente al Estado, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, la idea de independencia cimentada y o construida desde finales del siglo XVIII y que se materializa en las guerras de independencia a mediados del siglo XIX, tiene una larga data de reconocimiento legal de las comunidades nativas para poder hacer valer sus derechos frente a este Estado o esta república nueva, ¿no? A lo largo de la historia podemos marcar, por ejemplo, que un primer hito en el reconocimiento de las comunidades nativas amazónicas, bueno, se va a dar en el gobierno de Leguía. El gobierno de Leguía, las comunidades nativas van a ser incluidas en la Constitución de 1920. Luego se va a dar otro paso legal hacia 1974, durante la primera parte del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Allí también se va a dar un decreto ley de comunidades nativas y desarrollo agrario, ¿no? Ahora las comunidades van a pasar a ser de producción agrícola. Y eso va a ser muy importante para la independencia económica de las comunidades. A partir de allí, frente al Estado, el sistema de comercio va a tener una legalidad. Eso va a ser muy, muy importante también. Pero, y en esto también quiero recalcar que respecto al comercio, en la historia de las comunidades nativas, ya hay investigaciones arqueológicas que nos dan algunos datos sobre que las comunidades nativas amazónicas tienen una larga historia de intercambio comercial con costa y con sierra, o sea que este mito de que las comunidades nativas
estaban aisladas, no tenían un contacto, pues no están así, ¿no? No están así. Y, por ejemplo, otra cosa muy importante que yo he podido rescatar en las comunidades es que también ellos se sienten independientes respecto a sus comunicaciones y formas de vida. Por ejemplo, ¿no? Es muy común decir de que, bueno, las comunidades nativas tienen poca comunicación, porque no hay carreteras, no hay vías de comunicación, pero nos olvidamos que las comunidades amazónicas tienen sus propios sistemas de comunicación y son los ríos. ¿No? Hay que comprenderlos, ¿no? Yo he visto tanganear por los ríos a los comuneros que en un viaje en chalupa o en carro lo haces en 7 horas, ellos lo hacen en 3. Y los sistemas de comunicación que ellos pueden tener alrededor de ello también son muy importantes para poder rescatarlos y ver de que estas comunidades no es como que pensamos que están atrasadas, subdesarrolladas, sino que hay muchos conocimientos que debemos revalorizar. Y ahí está el trabajo de independencia cultural, la identidad cultural creo que es lo que podríamos rescatar de esta idea de independencia. Ellos tienen la noción de independencia en tanto que respetan su territorio, el Estado puede respetar su territorio y ellos hacen valer que dentro de su territorio ellos pueden autogobernarse. Recordemos que las comunidades nativas hoy tienen la figura jurídica de comunidades y esto les permite tener un pequeño gobierno, ¿no? Que a través de un representante, pues un presidente de comunidad pueden entablar negociaciones con el Estado. Y ahí sí quiero marcar algo también importante, que hacia 1923 también se va a dar una firma muy importante entre el Estado y las Naciones Unidas, que va a ser la firma, ¿no?, del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. ¿Y por qué lo marco? Porque este punto va a ser muy importante para la noción de independencia en el marco educativo. A partir de allí, la figura de la EIB, la Educación Intercultural Bilingüe, va a dar un paso muy importante en la independencia de la educación de las comunidades. A partir de allí se está respetando que las comunidades tienen unas formas particulares de aprender y que además deben ser también escuchadas en este proceso entre el Estado y la interrelación con las comunidades. Perfecto. Esto también es muy importante. Ya, bien. Sí, disculpa que tenga... Juan Marcos, ¿ibas a decir algo para pasar, si no, a la siguiente con Belén? Sí. Sí, no, solo comentar que es interesante ver que esas comunidades pues entienden la independencia no tanto como en las ciudades, sino más bien en su día a día, y según lo expuesto por Cristian, se basan en una economía, en una autonomía cultural, organizativa, entre otras, ¿no? El tema es muy complejo, vamos a hablar de muchas cosas y ahora vamos a pasar a la participación de María Belén. Sí, María Belén, y retomando un poco lo que estaba preguntando al comienzo, para que puedas completar tu idea sobre la independencia, tú nos comentaste algo interesante en nuestras conversaciones previas sobre que no hay una noción, el concepto de ciudadano no es muy relevante en las comunidades con las que tú has trabajado y sobre las cuales has escrito. Quisiera que nos cuentes un poco por qué este concepto de ciudadano no es muy relevante desde tu punto de vista. Y si quieres completar alguna idea sobre la historiografía, este es el momento. Adelante. Bueno, claro, sí, quisiera empezar por completar, ¿no?, la idea de la primera pregunta, ¿no? Estaba hablándoles yo sobre la noción de independencia de las comunidades indígenas y sobre todo qué cosas ha rescatado últimamente la historiografía con respecto a ese pensar, ¿no? Estabas también mencionando de que la participación de las comunidades indígenas ha sido de dos maneras, ¿no?, en este proceso de independencia. Recientemente la historiografía nos está aclarando varios panoramas, ¿no? Una de ellas ha sido en forma indirecta y otra forma ha sido directa. Y en la forma indirecta, pues, hay trabajos, ¿no?, de algunos autores que nos están hablando de la batalla de La Habana, del 23 de septiembre de 1822, ocurrida en la ciudad de Moyobamba, donde estuvo asistida por comunidades del ejército invisible, a quienes los mestizos los llamaban los sacachupas, caras pintadas, pero que en lengua originaria se conocían como los chotamuyos, ¿no?, de la nación aguaruna. Y ahí también hay otros
memorias, ¿no? Como de historias sobre las operaciones de incidencia de la división libertadora a las órdenes del general Juan Antonio Álvarez de Arenales, diré, ¿no? Y de 1821, que nos dan cuenta que los primeros años de la guerra y la independencia, la selva central sirvió de refugio de líderes patriotas revolucionarios. En aquella época, algunos vecinos del pueblo de la Concepción se enfrentaron a las fuerzas realistas comandados por el coronel español Jerónimo de Valdés, motivados por la presencia casualmente de este ejército libertador en el Perú y las campañas de las sierras emprendidas por el general Álvarez de Arenales. Estas memorias registran el papel cumplido por 3 damas heroicas indígenas y vecinas de la Concepción después de intentar oponerse al paso de los españoles en el puente del mismo nombre. Se refugiaron en la montaña del este, donde permanecían entre los indios amigos, o sea, entre los achánicas, hasta la presente vuelta de las tropas patriotas. Esto nos demuestra que los vecinos, tanto andinos como los indígenas amazónicos, en este proceso de independencia estuvieron conectados, ¿no? Hubo un cierto vínculo que más adelante la historiografía, con el avance de la historiografía nos permitirá pues aclarar y esclarecer, ¿no? Y establecer hasta qué grado se llegó, ¿no? Por otro lado, hay participación directa, se están olvidando de la rebelión de Juan Santos Atahualpa, ¿no? Un líder indígena panamazónico, ¿no? Que incluyó en su rebelión a los grupos indígenas de andinos y costeños. Hay un manuscrito atribuido al secretario de la Gobernación de la Montaña, Benito Tronsoco, publicado, ¿no? Y mencionado por Francisco de Loaiza en Juan Santos Atahualpa el Impasible, donde se da cuenta de la cualidad de este líder, Juan Santos Atahualpa, que no actuó de manera improvisada, por el contrario, diseñó una estrategia de guerra basada en los ataques opresivos planificados, supo además darle participación de género a la rebelión, incluyendo decenas de mujeres andinas. Un prisionero de guerra mencionado con el nombre de Puli Punchi observó en las filas rebeldes varias decenas de estas mujeres andinas, las contaron en 52, 2 de ellas viudas, inclusive da nombres de una de ellas, ¿no? Mencionadas como la Zamba de Doña Ana, la de Tarma, que era la que capitaneaba a todas estas mujeres, que era esposa de un poblador andino, ¿no? Por otro lado, desde el punto de vista de las comunidades originarias, ahí quisiera agregar, ¿no? Algo de lo que ha mencionado Cristian, ¿no? Cristian dice que las poblaciones amazónicas se sienten muy independientes. Sí, es cierto, ellas han vivido siempre muy independientes, casualmente, pero desde el punto de vista cultural, ¿no? Desde el punto de vista lingüístico, pero desde el punto de vista político se han sentido de todas maneras invadidas por este gobierno de Estado republicano que se fundó a partir de la independencia del Perú, ¿no? Se han sentido invadidas, de ahí que ellas están reclamando mucho por su territorio, ¿no? Uh-huh. Y dentro de este sentir, hay declaraciones pobladores indígenas que hablan en el otro sentido de independencia, de la independencia política. Por ejemplo, en este marco, en este marco de bicentenario, el Chono Becho, en estos últimos años, sobre todo justo en este año, ha declarado, por ejemplo, con respecto a la independencia, que cuando San Martín, Chono Becho es una artista chipiva, ella decía, por ejemplo, que cuando San Martín declaró la independencia de Perú, ninguna potencia extranjera había conquistado nuestro pueblo. Más bien, quienes nos conquistó, menciona ella, quienes nos arrebató nuestros territorios ancestrales, quienes abusó de nosotros y potenció y eliminó culturalmente, fue el Estado peruano moderno. Estas declaraciones son muy importantes para reflexionar y coinciden con otras declaraciones, testimonios recogidos en el libro de Historia de los Seres del Perú, la otra historia publicada por el Seminario de Historia Rural Andina del 2004, donde los testimonios de Enrique Casanto, Achánica, de Robert Rengifo, Chipivo y de Roman Yahut, que es Aguajún, señalaban, ¿no?, con respecto a la independencia.
Y, por ejemplo, Casantos nos decía que el establecimiento de la República no acabó con la exclusión de los pueblos achánicas, porque la proclama de la independencia se limitó a un recambio de formas políticas y no produjo ninguna revolución social. Sin embargo, Casantos reconoce que el liderazgo criollo de San Martín y Bolívar fue sincero, a pesar de ser extranjeros. Lo fatídico ha sido, lo malo ha sido de que no existieron, según su versión, presidentes peruanos de corazón que pudieran defender sus territorios. Igual sentir también hay ese Robert Rengifo, Chipivo, ¿no? Que declara que la República solamente les produjo en ellos invasión de sus tierras, especialmente los caucheros, ¿no? Haciendo mención a este proceso histórico. Y Robert Yahoo también dice casi parecido, ¿no? Que Robert Yahoo, que es Aguajún, dice que después de la Guerra de la Independencia, el mensaje igualitario de José de San Martín y los patriotas fue incumplido por los hombres de la República, y por eso los Aguajún no se consideran realmente peruanos, porque nadie protege sus derechos. Muchísimas gracias, María Belén. Tenemos que romper aquí para dar pie a otra, continuar nuestra conversación ahora con Cristian, pero antes quería recordar a todas las personas que nos están siguiendo que pongan sus preguntas en el Facebook, que estamos de escuchar, tienen que preguntar mientras están hablando. El día que nos sea posible vamos a también transmitir esas preguntas. Juan Marcos. Sí, gracias. Y justamente sobre lo último que mencionaba Belén Soria Cristian, digamos, ¿cómo se identifican las comunidades de la Amazonía, no sé, peruanos? ¿Qué piensas del concepto de ciudadano en esta zona? O tal vez se identifican, digamos, como chánicas. ¿Cuál sería, en todo caso, esta preferencia en este tipo de identificación, Cristian? Gracias, Juan. Gracias por la pregunta, es muy interesante hablar sobre el concepto de ciudadano, qué sentido tiene para ellos, ¿no? Bueno, primero quiero comentar que la mayoría de comunidades nativas, todas en realidad, no viven en ciudades, ¿no? O sea que este concepto de ciudadano es un poco lejano aún, pero además, y en segundo lugar quería comentarles que el concepto de ciudadano de hecho implica que una persona es considerada como miembro activo del Estado, ¿no? Titular de derechos y sometido a su vez a las leyes. Sin embargo, en las comunidades nativas no se ven así como individuos particulares y menos aún sometidos a las leyes del Estado. Muchas veces ellos están en contra de algunas decisiones que toman el Estado porque ellos sienten que vulneran sus derechos, ¿no? Y además cuentan con un propio estatuto de gobierno comunal. Las reuniones comunales son los espacios en los que las y los comuneros deciden si acceden o no a tal o cual proyecto del Estado o si es que se adhieren a las leyes que promulga, siempre que previamente se les consulte. Son una colectividad frente al Estado, no son un individuo, ¿no? Bien, esto tenemos que tenerlo muy presente, ¿no? Porque cada decisión se toma de manera comunal. No ejercen derechos ni deberes individuales, sino comunales, representados por un presidente, como lo dije ya hace un momento, y además la vida pública de un ciudadano no le permite ejercer cargos en el gobierno, ¿no? O sea, comprendamos que el concepto de ciudadano implica una vida pública que permite ejercicio de cargos en el gobierno. Pues este punto para las comunidades nativas aún sigue siendo una barrera. ¿Por qué? Porque las comunidades están en un paulatino camino a la educación occidental que les permita ejercer estos cargos de poder, ¿no? Aún estamos en un camino para poder llegar con representantes tanto de toda la Amazonía a los más altos puestos del Estado, ¿no? Hay todavía allí una deuda, pero que ya se está consiguiendo. Ya tenemos en realidad muchos ayánicas que he visto, ayánicas, aguarunas, machiguengas, etcétera, comunidades nativas que se están absorbiendo estos conocimientos para ellos poder representar y hacer valer sus derechos frente al Estado y ser partes integrales de este Estado, ¿no? Pero están en un camino todavía aún largo.
Bien, sin embargo, gracias a la posibilidad de la educación EIB, como lo vuelvo a repetir, estos conceptos occidentales vienen siendo asimilados paulatinamente por las nuevas generaciones. Y allí sí, ya las nuevas generaciones en su vocabulario ya hay una noción de ciudadano, una idea de ciudadano como aquel que participa de su comunidad, y no solo de su comunidad, sino como parte del Estado. ¿No? En la representación de ciudadano, cuando uno habla con una Ayaninka y le pregunta, ¿tú eres ciudadano? Soy Ayaninka, pero también pertenezco a un Estado en el que soy ciudadano, a un Estado que poco a poco viene ingresando a las comunidades a partir de los sistemas institucionales como la educación, la salud, pero que aún hay una deuda de ir complementando esta idea de ciudadano ayaninka que debe ser respetado y valorado en sus tradiciones y costumbres. Y algo quería agregar sobre lo que comentó María Belén, muy importante, ¿no? Es cierto, la independencia de las comunidades hoy en día es también política y es muy fuerte. Por eso en el caso muy importante que yo conozco directamente aquí en el N. Mantaro, es el caso de la central ayaninka del Río N, que he tenido la oportunidad de ser colaborador y hasta hoy, en la medida de lo posible, sigo colaborando con la organización. Una mujer muy valiente como Ruth Buendía y como antiguos jefes también han empoderado a sus comunidades, proyectos que desarrolló Ruth respecto a la participación de las mujeres en educación ha sido muy importante. Si podemos ver alguna de las fotos de la comunidad nativa de Kempiri, gracias al trabajo que se hizo desde la CARE, de hacer conscientes a los padres de que si queremos a Ayaninka del siglo XXI, que sean ciudadanos y que sean personas independientes con el Estado, pues era empoderando con la educación. Y el tema del machismo respecto a eso se ha ido superando, y sobre todo lo he notado en la comunidad nativa de Kempiri. Muchas niñas, y a pesar de ser madres, van a la escuela. Se está dejando un poco de lado esas cuestiones de la vergüenza, de que la mujer solamente debe estar en su casa, se está dejando esas tradiciones que no eran propias de las comunidades nativas, sino con este intercambio de representaciones que han llegado por parte del Estado y de distintos grupos evangélicos y religiosos, ha ido un poco haciendo una simbiosis en el largo trayecto histórico de las comunidades nativas. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. Bueno, desde el trabajo de las organizaciones como la CARE, por ejemplo, se está empoderando a las mujeres y también se está haciendo entender que la cuestión de género es muy importante, que se ha podido trabajar. Hemos tenido experiencia también de talleres en la comunidad nativa de Kempiri y ello ha aportado. Hoy en día, Ángel Pedro Valerio, presidente de la CARE, también tiene le pone mucha fuerza al tema político y al tema educacional, y hoy más que nunca a la salud, que son de las pocas organizaciones que hacen lo imposible por estar con sus comunidades e ir aportando yo no diría la palabra desarrollo porque suena muy positivista, yo diría en este andar de las comunidades para integrarse de una manera propia, independiente, respetando sus tradiciones, pero a la vez comprendiendo y entendiendo las otras, ¿no? Que en este caso es lo occidental que avasalla a lo amazónico. En ese sentido, Cristian, creo que hoy en día las nuevas generaciones están comprendiendo la idea de ciudadanía. Cuéntame, te escucho. Un poco para aprovechar estas imágenes, para aprovechar también tu experiencia como docente y centrarnos un poco también en el tema de la independencia. Queríamos saber, ¿no? ¿Cómo se enseña justamente este proceso histórico, por ejemplo, en los colegios donde tú has estado? De repente nos podías comentar brevemente qué materiales se usan o qué hechos históricos se citan, etcétera. Y yo quería añadir algo más ahí, una cosa que tiene que ver con el hilo que está desarrollando María Belén también para ambos, ¿no? Que es esta noción de peruano o ahora peruana con esta nueva conciencia que se adquiere sobre también y la participación de las mujeres que vemos que es cada vez mayor en los colegios, según nos dices, pero también María Belén nos ha mencionado en la participación de las mujeres en la propia independencia, tal como la concebimos a nivel nacional, ¿no? En todo caso, esta noción de peruano a mí me llama la atención porque está
en las entrevistas. Tú has mencionado a Ruth Buendía, nosotros hemos querido traerla, pero ha sido difícil conseguirla también, ¿no? Esperamos que en algún momento lo hagamos. Cuando he visto yo, digamos, en los medios, hay líderes de comunidades, dicen, también somos peruanos, o sea que esa palabra también está en la literatura, en la Comisión de la Verdad, también de las comunidades de los Andes, esta idea de que también somos peruanos, como que, bueno, ¿no? Entonces, bueno, era solo un comentario para pasar a la pregunta más práctica de el tema, al tema, digamos, de tu propia experiencia ahí y qué nos tiene que decir luego también María Belén sobre este tema, ¿no? Perfecto, entonces continúo, desarrollo primero la pregunta de Juan. Bien, desde mi experiencia, bien, en las instituciones públicas del ámbito del N. Mantaura Comunidades Nativas Ayánicas, se enseña el currículum nacional de la educación básica a partir del logro de las competencias. Es ya desde 2016-17 el horizonte hacia donde va la educación en el ámbito público, que también he visto que muchas instituciones privadas están asimilando. Bien, entonces, a partir de ello, las competencias que se buscan desarrollar a nivel de los temas históricos, utilizamos materiales proporcionados por el Minedu, como por ejemplo los textos de lectura que hay, ¿no? Y desarrollados por historiadores también peruanos, textos de lectura donde se enseña todo el proceso de independencia, ¿no? El proceso previo a la independencia y el proceso mismo, ¿no? De la corriente libertadora del sur y la corriente libertadora del norte, y los hechos, digamos, los hechos más resaltantes que sucedieron durante 1821-1824, ¿no? Y de hecho ya la instauración de la República en general. Tenemos todas esas fuentes, diversidad de fuentes que nos proporciona el Minedu, también las fuentes que como docentes debemos llevar y proporcionamos, pero a la vez también hay, nosotros en el ámbito de la educación EIB, educación intercultural bilingüe, este marco de la historia oficial, vamos a decirlo así, que nos da el Minedu, que es importante, también desde la EIB lo que hacemos es una lectura propia de los hechos históricos, ¿no? De los pueblos amazónicos en la independencia, la información historiográfica que nos ha señalado Belén es importante, ¿no? Le agradezco porque la voy a poder complementar en adelante en mis investigaciones, así como en mi práctica docente, porque era algo que no lo tenía claro, y gracias por ilustrarnos, María Belén, de cómo los pueblos amazónicos han intervenido en la independencia, ¿no? Y la presencia de la mujer ha sido muy importante. Este dato es importante incluirlo en los manuales de educación porque no está esta parte. Nosotros desde la EIB, entonces lo que hacemos es una lectura de la línea de tiempo occidental, pero a la vez una línea de tiempo basada en hacer que los chicos reconozcan su pasado antiguo, ¿no? A partir de estos sucesos, en el marco de cómo vivían, qué hacían las comunidades nativas en esa época, recuperar tradiciones, son motivos para recuperar conocimientos que se han ido un poco apagando en la mentalidad de las nuevas generaciones, pero que aún se aguardan en las generaciones más antiguas. Te comento brevemente que mi experiencia docente y un poco haciendo el trabajo de campo para la maestría, tuve la oportunidad de conocer a una mujer muy interesante, ¿no? Ella, digamos que dentro de las mujeres que pude entrevistar aquí en la comunidad, me dio una sorpresa de una potencia de memoria y de reconocimiento de su pasado, que yo decía, ¿y por qué esta señora no la llamamos historiadora de su cultura? Porque tenía tal bagaje de cómo enseñarnos la historia narrativa del proceso de un mito. Bueno, y lo digo, ¿no? Él estaba preguntando sobre el mito de la menstruación y me narraba una serie de cosas y relaciones que me hacían comprender mucho de que esta idea de desigualdad de género no es tan cierta en las comunidades nativas desde la mentalidad antigua. Pero bueno, volviendo a esto, lo que se hace entonces un poco en la educación
intercultural bilingüe, ¿no? Hacer una lectura paralela de la historia occidental y de la historia antigua de los pueblos, recuperar eso. Ese es el trabajo que tratamos de hacer a partir de la construcción de proyectos, ¿no? Sí. Vamos entonces a continuar hablando más adelante sobre este interesante tema. Vamos a darle también el tiempo a María Belén para que nos pueda comentar sobre este punto y bueno, el tiempo desgraciadamente es un enemigo. María Belén. Yo aprovecho para... han hecho una pregunta para María Belén aquí que justamente tiene que ver con el tema de las mujeres. Entonces la leo. ¿Por qué piensas tú, María Belén, que la presencia de la mujer en el proceso de independencia es tan fuerte en la zona de Ceja de Selva, mientras que en otros espacios no aparece mayormente? Toda la zona de Ceja de Selva, dice esta persona, tiene mujeres partícipes en las batallas. Si quieres comentar esa pregunta. Y aquí tenemos otra. ¿Por qué piensa la profesora Soria que la presencia... Bueno, ya está. Es la pregunta de Susana Aldana, una gran historiadora también. Gracias por la pregunta. No es que yo diga que la presencia de la mujer amazónica en la Ceja de Selva sea importante que las otras, sino que estoy comentando que la historiografía sobre la historia amazónica y sobre todo la de género está dando nuevas luces. Hay mucho por investigar, hay mucho por rescatar a estas heroínas y como también héroes, ¿no?, de la región. Hay mucho trabajo pendiente, ¿no? Y poco a poco el avance de la historia en ese sentido nos va a ir abriendo luces, ¿no? Eso sí, desde la versión indígena amazónica hay muchas mujeres, como la que señala también Enrique Casanto, ¿no?, sobre la esposa de Juan Santos Atahualpa, que nadie conocía, ¿no? Entonces hay mucho por trabajar, ¿no? Por otro lado, con respecto al concepto de ciudadanía, he de mencionar que sí, estoy de acuerdo con Cristian, este concepto de ciudadanía y el concepto también de peruanidad, que están muy ligados, porque la peruanidad empieza a partir de la fundación de la independencia y está muy ligado a este concepto de ciudadanía. Depende mucho para que se identifiquen las poblaciones indígenas amazónicas, depende mucho si ellas tienen acceso a sus derechos, a esos derechos que la Constitución nominalmente les da, pero que en la práctica pues no la ejercen, no existen. Entonces, ese concepto en las comunidades indígenas amazónicas pues no ha estado pues muy internalizado en ese sentido, y bueno, por eso es que no se identifican, no tienen un sentido de pertenencia con estas celebraciones, podría decir, de independencia, ¿no? Acá, por ejemplo, en esta época del bicentenario, ¿no? Además hay algo muy importante que señaló Cristian, ¿no?, que históricamente pues todo lo que se ha conseguido, ¿no?, ha sido por la movilización de estos pueblos indígenas, ¿no?, todo lo que se ha conseguido para acceder a estos derechos. Y ella ya nos ha mencionado ya los derechos conseguidos en la época de Leguía, bueno, y de ahí continuó con la época de Juan Velasco Alvarado, ¿no?, que fue el primer gobierno que les otorgó derechos a las poblaciones indígenas a titular sus tierras, y posteriormente pues este convenio de la OIT, ¿no?, la 169, que le da también otras facultades, ¿no?, y que el Estado peruano recién en la Constitución de 1993 ha adoptado varios de esos planteamientos, pero que en la práctica sigue siendo también en forma nominal. Yo tengo una intriga sobre eso. Hay una pregunta del público, pero tengo una intriga porque efectivamente, ¿no?, hay una ley, un decreto de ley que da el gobierno de Velasco, el 75, ¿no?, sobre el reconocimiento jurídico de las comunidades nativas con ese nombre, nativas, y
Como sabemos, como ustedes dos han mencionado ya varias veces, con la guía se dio con la Constitución de 1920 el primer reconocimiento de comunidades indígenas, de la identidad jurídica de una entidad llamada comunidades indígenas. Pero mi pregunta es si se ha investigado, bueno, quizá no está dentro del área de no sé, lo que ustedes han investigado, pero tengo esa pregunta en el aire para volver ya a la parte final de nuestra conversación. Hay evidencias de que a partir de la ley de guía de comunidades indígenas y luego desarrollada ya a nivel de reglamentos y expandida en la Constitución de 1933, empezaron ya a registrarse muchas comunidades, que son las que existen ahora, cambiadas con el nombre de comunidades campesinas con Velasco, pero en ese lapso de 1920, digamos, o 1930, hasta que Velasco da esta ley específica de comunidades nativas, ¿ustedes saben si ha habido registro de comunidades indígenas de la Amazonía en el lapso de 1930 a 1975, como sí hubo digamos, en la zona de la sierra? ¿O es realmente solo a partir de Velasco, de 1975, con esta ley de comunidades nativas, que empieza el reconocimiento jurídico, digamos, que empiezan ya a interactuar con el Estado legalmente como tales? ¿Hay que esperar a Velasco o ha habido también en la práctica registro oficial en el catastro de comunidades en ese lapso? No sé si es una pregunta injusta y en todo caso, si quieren tomarla, y si no, yendo con el hilo que ustedes dijeron, había también el tema del conflicto armado en los años 80 y 90, y como sabemos, pues ahí las comunidades de la Amazonía jugaron un rol importantísimo, sobre todo con las rondas y en alianza con los militares, como ha detallado en la Comisión de la Verdad, ¿no? Entre otros. No sé si quieren opinar un poco sobre esto y volvemos un poco a esto de la ciudadanía a partir de todo esto, a la independencia, y cerramos con el bicentenario, que es, si es que también tiene sentido esa palabra. Sé que hay un montón en lo que he dicho, pero pueden tomar lo que quieran porque ya entramos aquí un poco a la parte que se puede hablar un poco libremente para cerrar. Juan Marcos, no sé si quieres añadir algo aquí para que darle pie a nuestros invitados. Sí, bueno, en realidad ya tenemos muy poco tiempo y el tema es muy complejo, es muy interesante. Tal vez preguntarles sobre cómo son las celebraciones del 28 de julio allá, que es una pregunta que también sería muy interesante conocer cómo se celebra. Y bueno, eso nada más. Gracias más bien por sus respuestas. Entonces, un poco libre a lo que quieran tomar de lo que hemos preguntado. ¿Sí? ¿Quién quiere empezar? Ahora, sí, podría empezar. Primero quería responder un poquito a tu pregunta anterior sobre peruano-peruana, que me había quedado un poco corto allí, pero te comento que sí hay este reconocimiento. Ellos se reconocen primero como Xanincas y como peruanos, o como peruanas, ¿no? Este reconocimiento como peruanos y peruanas hoy en día es mucho más fuerte por el ingreso a la educación en las comunidades, en el que se entiende como ellos, ciudadanos, parte del Estado, están en ese proceso, pero sí, ellos se reconocen como peruanos y peruanas, al menos en el ámbito del Ayaninka del río N, lo he podido ver fuertemente, está dentro de su lenguaje. Otra cosa que quería rescatar de tu pregunta, como bien lo habíamos dicho, el reconocimiento se da en la Constitución, durante el gobierno de Leguía. No tengo las fuentes a la mano si es que ya hay comunidades nativas que comienzan a registrarse. Sí, fuertemente se va a dar a partir de la ley declarada por Velasco, que esta ley fue el decreto legislativo 22.175, ¿no? Y a partir de ahí sí hay mayor presencia. Algo importante que también quería comentar y que nos habías señalado es que sí, entre 1980 y el año 2000, las comunidades amazónicas van a liberar una cuenta de lucha frente a Sendero Luminoso. Esto va a ser muy importante también para la independencia de lo que habíamos hablado y el paso a la ciudadanía de las comunidades nativas, porque va a ser allí una fuerte alianza entre el Estado y las comunidades. Recordemos que los remanentes enquistados aún prevalecen en el Braem,
¿no? Será pues la unión entre las comunidades amazónicas, en este caso Ayáninca, y las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Fujimori, de Alberto Fujimori, un motivo fuerte para dictar la resolución legislativa 26.253, en la que se ratifica el convenio 169. Yo sí creo, y como ya muy bien la Comisión de la Verdad y hoy el Museo de LUM, ¿no? El lugar de la memoria, nos clarifican un poco cómo ha sido esta parte de la historia de los pueblos amazónicos frente a los remanentes de Sendero Luminoso y, digamos, la unión de fuerzas que hubieron entre ellos. Bien, además, lo que señalaba Juan, ¿cómo se celebra las fiestas patrias y el bicentenario aquí en las comunidades? Bien, nosotros aquí en el ámbito de la educación hemos trabajado hasta el día 23, hemos hecho una reflexión sobre qué cosa es la independencia, cuál fue la formación del Estado que se dio, y además el hoy, ¿no? Es muy importante el hoy en las comunidades, ¿no? El pasado sumamente, pero el hoy al que se enfrentan es muy importante para reflexionar sobre esta independencia como Estado y esta independencia como comunidades nativas de peruanos y peruanas. Esta es la reflexión que hemos venido haciendo tanto en el ámbito de la educación como en el ámbito de las comunidades con las autoridades, ¿no? Ellos la celebran haciendo una pequeña marcha simbólica, un poco imitando al desfile militar, ¿no? Hay un compartir, unas reflexiones sobre el jefe de la comunidad, y esto es lo más que sucede en las festividades de las fiestas patrias. Sí es importante, y esto también lo señalo, de que los días festivos de gran gala son los días en los que se celebra el Día de la Comunidad Nativa, por ejemplo, de la creación de la comunidad nativa, ¿no? Esos días son muy importantes porque digamos que allí sí podemos ver un reflejo de cómo ellos sacan a la luz su identidad, ¿no? De ayánicas, pero estos ayánicas que participan del Estado peruano. Y con esto intervengo y podría ampliar, le doy paso a María Belén. Sí, muchísimas gracias. Yo aprovecho que hay una pregunta aquí que creo que María Belén la puede, que es para... Tengo una pregunta ti, que me envían por aquí por el chat, no sé si lo puedo responder ahora. Quisiera leerla porque queremos darle paso a María Belén, porque en esta pregunta hay elementos para ambos, creo, ¿no? Entonces voy a leerla, ¿no? Y dejamos primero a María Belén, por favor. Dice, el proceso de independencia en la selva se sentiría como una necesidad para el bicentenario más que en la independencia en sí. Y la persona dice, porque el sistema imperial español permitía espacios de libertad, entre comillas, más que la república moderna, homogenizante, exclusiva y excluyente. Entonces, esa es la pregunta. No sé si, María Belén, por favor, si quieres decir algo sobre la pregunta o sobre lo que estuvimos conversando antes, porque ya esto es un momento libre de conversación. Bueno, primero sobre si hubo concesiones, ¿no? Yo pienso, bueno, todavía, como digo, ¿no? Las investigaciones no pueden responder, la historia todavía no puede responder en ese sentido, pero es muy probable que tal vez sí se hayan dado. Hay que recordar que en esa época de Leguía lo que se priorizó más eran las concesiones de tierra de montañas, pero para las poblaciones mestizas, para los colonos extranjeros, ¿no? Probablemente algunos poblaciones indígenas amazónicas, a través de los nombres que cambiaban, ¿no? Porque se mestizaban, hayan accedido a eso. Poco a poco eso se va a poder conocer, los trabajos de Bayón van a ser muy importantes, ¿no? Sobre la legislación de decretos y leyes amazónicas. En ese recuento hay mucha información, ¿no? Como para poder investigar. Ahora, con respecto a la pregunta, ¿no? Que me hace sobre si ¿qué dice? ¿Me dijo la pregunta? ¿Me repites? Sí, es una pregunta en dos partes y la segunda parte dice, ahí está, bueno, ahí dice para el profesor Ramírez,
El proceso de independencia en la selva se sentiría como una necesidad para el bicentenario más que en la independencia en sí, porque el sistema imperial español permitía espacios de libertad más que en la república moderna, homogenizante, exclusiva y excluyente. Por Claro, eso creo que hay para ambos. Sí. Claro, coincido en cierta forma de que en la época colonial las poblaciones indígenas amazónicas gozaron de cierta libertad más que el proceso de independencia a partir de la declaración de la jura, ¿no? Eso es evidente, y en muchas declaraciones de las voces mismas de estas poblaciones lo han reclamado. Inclusive hay colectivos, ¿no? Como cuencas que representan a estas poblaciones, que han hecho eventos con ese título. Nunca hemos sido independientes. Títulos que dan signos de interpretar de qué manera ellos ven este proceso de independencia, ¿no? Ahora, como ya estamos para terminar, ¿no? Yo de todas maneras, antes de despedirme, ¿no? Me gustaría de todas maneras felicitar a este proyecto de Narra la Independencia de tu pueblo, como tu pueblo, tu ciudad, ¿no? De que es importante, digo, y para las poblaciones amazónicas, de que este proyecto llegue hacia ellos, a su conocimiento de ellos, ¿no? Para que ellos puedan participar y llenen este vacío que la historiografía todavía no puede llenar, ¿no? Recojan sus voces, y muy importante también es rescatar el sentido que le han dado, ¿no? Al proyecto, ¿no? Narra, ¿no? Y eso justo cae a pelo con las poblaciones indígenas y con su quehacer, ¿no? Las poblaciones indígenas amazónicas, han tenido una historia oral, una historia tradicional de narración, pero no de la narración escrita como lo conseguimos occidentalmente, sino de una narración oral. Y precisamente espero que este proyecto recoja esas tradiciones orales que están ahí, ¿no? Expensas y dadas para que los historiadores, a través de la historia oral, podamos materializar esas vivencias. Perfecto, María Belén, muchísimas gracias. Cristian, ¿nos oyes? ¿Cristian? ¿Sí? Creo que no nos oye Cristian. Para que entre con la respuesta, puedes hablar. A ver, sí, porque estamos teniendo como un problema de... ¿Ya? Sí. Adelante, Cristian, con tus últimas reflexiones y quizá quieres tomar la pregunta escuchan? que te hicieron. Sí, ¿me oyes, Cristian? Bien, gracias, Juan Marcos. Bien, respondiendo a la pregunta que me han planteado, que es sumamente interesante, el proceso de independencia en la selva se sentiría como una necesidad para el bicentenario, más que en la independencia en sí. Pues yo sí creo que el proceso de independencia es importante. ¿Sí? ¿Se oye bien? Sí. Entonces, sí creo que es importante. Sí, como decía, entonces, yo sí creo que el proceso de independencia debe ser reconocido por las comunidades nativas en el proceso histórico del Estado peruano, ¿no? En este proceso histórico de construcción del Estado peruano. Yo sí creo que es importante que la selva, más que sentirla, la reconozca como una parte del pasado que hoy nos sirve para reconocernos como peruanos y peruanas, ¿no? Y sí creo que es una necesidad insertarla en la idea o el concepto del bicentenario, sí. Bien, respecto a si el sistema imperial español permitía espacio de libertad, sí, yo también lo pondría entre comillas, ¿no? Porque espacio de libertad dentro del Estado español, yo no sé si sea tan cierto para las comunidades y o pueblos quechuas, y para un primer momento de las comunidades nativas, recordemos que los franciscanos comenzaron allí a hacer un trabajo que tuvo como consecuencia, y ya lo ha señalado María Belén, la revuelta y o revolución de Juan Santos Atahualpa, ¿no? Y el motivo fue, de hecho, el trabajo forzoso que realizaban las comunidades
para el servicio de los franciscanos. Entonces, yo no me atrevería a decir de que eran espacios de libertad. Sí, la República Moderna es cierto que hasta lo que podemos decir a partir de Velasco en adelante ya va a haber otro tipo de reconocimiento para con las comunidades, ¿no? Y esta idea de homogenizante, exclusiva y excluyente hoy en día ya no es parte de la política del Estado, ¿no? Poco a poco viene cambiando esto, es un proceso que el Estado ya ha iniciado, pero que los ciudadanos hoy en día, nosotros, debemos naturalizar, debemos hacerlo de nuestra vida cotidiana, porque estas ideas de excluyentes parten desde nosotros, ¿no? El Estado viene haciendo muchas políticas que nosotros como ciudadanos letrados, ¿no? Debemos ir socializando, ¿no? En la medida del tiempo para que se naturalice el poder escuchar al otro con sus diferencias, con su bagaje cultural, y poder hacer un estado de respeto entre los ciudadanos de distintas naciones, porque las comunidades nativas amazónicas se reconocen como distintas naciones, pero todas integradas, hoy podría decir una gran parte, al Estado peruano en alguna medida. Listo, Cristian, muchas gracias por tu respuesta. La verdad es que el tiempo nos ha quedado sumamente corto para hablar de este tema. Así que les agradecemos a María Belén y a Cristian por participar en esta mesa. Y ya para concluir, pues los invitamos a nuestra siguiente mesa de aquí a un mes. Recuerden que todos los segundos lunes de cada mes hasta diciembre se van a estar desarrollando estas mesas, este ciclo de conferencias, La Independencia en Debate. Y asimismo, estén atentos al lanzamiento que ya se viene este fin de mes. Sigan en nuestras redes sociales para que puedan estar enterados. Nosotros haremos pues la convocatoria oportunamente. Y nada, simplemente agradecerles y ya nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, todas las que nos escuchan, a nuestros invitados. Muchísimas gracias y espero que nos veamos pronto. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes.